En este video vamos a hablar de dominancia fiscal, que es un concepto que nos va a permitir tratar de echar un poco más de luz sobre la relación entre el déficit fiscal y la tasa de inflación, que es un tema que surge habitualmente en la economía argentina, entre otras de Latinoamérica. En este sentido, recordemos que cuando hablamos de teorías de la inflación, planteamos en principio que la relación entre déficit fiscal e inflación podía, digamos, analizarse a partir de estos datos básicos, ¿no es cierto? En el sentido de que el déficit fiscal es igual a la diferencia entre los gastos del gobierno y lo que el gobierno recauda, en este caso identificado con la letra T, que hace referencia a los impuestos habitualmente en los modelos macroeconómicos, con lo cual este déficit se financia o a través de la expansión del stock de dinero, aquí tenemos una variación de la base monetaria, o a través de endeudamiento, es decir, no hay alternativas. Si hay déficit en las cuentas públicas, ese déficit se financia vía señoriaje, emisión de dinero, o vía endeudamiento en el mercado de bonos. Ya hicimos referencia, cuando hablamos de teorías de la inflación, de que si estamos analizando un déficit transitorio, es, digamos, lógico pensar que ese déficit transitorio, en la medida que se corrija en el futuro, es difícil que lleve a un proceso inflacionario. Esto lo pueden repasar en el video en el que hablamos de teorías de la inflación. El problema se plantea cuando el déficit es persistente, porque está claro que por más que haya un buen desarrollo del mercado de capitales, que es muy importante para enfrentar el problema del déficit, ¿por qué? Porque en el mercado de capitales los inversores compran los bonos que emite el gobierno para financiar ese déficit. Ahora, más allá de que haya un buen desarrollo del mercado de capitales, la realidad indica que el endeudamiento persistente no termina bien. En la Argentina hay innumerables ejemplos de este tipo de situaciones. Es decir, por más que yo al déficit fiscal lo financie a través de endeudamiento en el mercado de capitales y no necesita recurrir al señoriaje, bueno, está claro que esto tiene un límite, ¿no? Y que especialmente en países emergentes y con historias de incumplimientos como la Argentina, ese límite es relativamente bajo cuando uno lo compara contra el nivel de endeudamiento de las economías desarrolladas. Ahora, acá lo que tenemos que decir es que el financiamiento del déficit vía expansión de la cantidad de dinero, para generar inflación, también depende de que ese incremento en la cantidad de dinero no sea absorbido por la demanda de dinero. Nosotros cuando vimos lo que, digamos, analizamos cuando hablamos de inflación de demanda en relación a la teoría cuantitativa, recuerden que vimos el paper de Groy y Pollan, donde, bueno, aparecen los resultados que se encuentran en otros trabajos de investigación, también que buscan identificar la relación entre expansión de la cantidad de dinero y la tasa de inflación, en el sentido de que de Groy y Pollan lo que encuentran es que en países de tasas bajas de inflación, digamos, de menos de 2 dígitos, lo que en general se observa es que la demanda de dinero se acomoda, es decir, la velocidad de circulación de dinero se reduce y esa expansión monetaria en general es absorbida, podríamos decir, porque las expectativas de inflación están ancladas. Donde la inflación es baja, no hay, digamos, en general, y esto se demuestra en trabajos empíricos, grandes temores a que la inflación se dispare, sobre todo en países con poca experiencia inflacionaria, ¿no? En la Argentina, si tenemos un periodo de baja inflación y después tenemos una expansión, digamos, a mayores tasas de la cantidad de dinero, es muy probable que la demanda de dinero no la absorba porque hay memoria inflacionaria. Pero en los países desarrollados, en los países centrales, está claro, Estados Unidos es el ejemplo principal, de que por más que se expanda, digamos, mucho la cantidad de dinero, si la demanda de dinero se acomoda para absorber ese incremento en el stock nominal de dinero, bueno, evidentemente ahí no tenemos presiones inflacionarias, como sí pasaría, y este es el caso opuesto que caracteriza a economías como la Argentina, en el caso de que una gran expansión monetaria a lo que nos lleve es a que se acelere la velocidad de circulación del dinero. Recuerden esta dicotomía en el paper de Groy y Pollan, en el sentido de que la velocidad de circulación suele reducirse en países con baja, digamos, historia inflacionaria, y esa velocidad de circulación tiende a acelerarse, digamos, a la gente tiende a deshacerse los stocks de dinero en economías con gran memoria inflacionaria. Entonces, hecha esa salvedad de que la demanda de dinero también importa, vamos a hacer un análisis un poco más formal de este esquema, que lo que nos plantea es que el déficit fiscal, en la medida en que yo lo pueda financiar con bonos y no requiera una ampliación de la base monetaria o un incremento de señoriaje, no genera inflación, pero esto requiere un análisis un poco más formal, que es el que hace Walsh en su libro y que lo tiene indicado en la bibliografía. El análisis lo comenzamos planteando la restricción presupuestaria consolidada del gobierno. Consolidada en el sentido de que no solamente incorpora las cuentas públicas del Tesoro Nacional, sino también al Banco Central.
De ahí el criterio de consolidado. Y que es un poco expresar de otra manera lo que vimos en la diapositiva anterior. Fíjense, acá tenemos los gastos del gobierno, son iguales a el stock de deuda por la tasa de interés que se paga por esa deuda, es decir, aquí tenemos el gasto público en bienes, servicios, transferencias, más lo que es el pago de intereses, ¿está bien? De la deuda pública. Y de este lado tenemos cómo se financia este gasto del gobierno, que es el pago de intereses, más el gasto por bienes, servicios y transferencias. Por un lado, la recaudación de impuestos, y después tenemos las dos opciones que planteamos en la diapositiva anterior, en el sentido de que eso se financia con una variación del stock de deuda, esto es lo que indica BT menos BT menos 1, o una variación del stock de dinero. H hace referencia a la base monetaria, habitualmente en la literatura en inglés. La H viene de hot money, digamos, dinero caliente. Esa es la referencia por la que se toma la sigla H para indicar a la base monetaria. Entonces acá tenemos, básicamente, que lo que va a gastar el gobierno lo tiene que sacar de lo que cobra de impuestos, si no va a tener que emitir dinero, y si no se va a tener que endeudar, ¿no? Es un poco el planteo que hicimos anteriormente. Acá tengamos en cuenta de que son algunas cuestiones interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el punto de que uno mira lo que pasa en Argentina para tratar de interpretar estos números, y en principio hay que decir que este stock de deuda, BT-1 o BT, debería incorporar la deuda en manos de los privados solamente. ¿Por qué digo esto? Porque si el Banco Central, como es habitual, tiene títulos de deuda en su activo, esa deuda debería eliminarse, porque si bien eso genera un egreso para el Tesoro Nacional, genera un ingreso desde el punto de vista del balance del Banco Central, ya que estamos hablando del sector público consolidado. Es una primera aclaración. La otra aclaración es que si estamos hablando del sector público consolidado, tengan en cuenta que dentro de este stock de deuda también debería incorporarse la deuda del Banco Central en manos de privados. ¿Qué es esto? Las LEBACs en su momento, las LELIQs en este momento, que son letras que emite el Banco Central, básicamente para intervenir en el mercado de dinero, para influir sobre la tasa de interés y a partir de allí sobre la inflación y otras variables de la economía. Bueno, esa deuda, que habitualmente se llaman pasivos remunerados del Banco Central, debería estar acá, porque eso evidentemente es deuda en manos de privados, que es deuda del sector público consolidado. Y lo repito, acá estamos hablando del consolidado Tesoro Nacional y Banco Central. Ahora, para hacer un análisis un poco más amplio, para extender esto en el tiempo, es necesario tomar estas mismas variables en términos reales. Para eso dividimos por el nivel de precios. Y así obtenemos las variables reales. El gasto real, el stock real de deuda, la tasa de interés real, los impuestos también deflactados por el índice de precios, otra vez el stock de deuda en T y en T-1 en términos reales. Y fíjense que cuando dividimos la variación en la oferta monetaria por el nivel de precios, lo que estamos calculando es exactamente el señoriaje. Recuerden esto de cuando hablamos en principio de inflación. La variación del stock nominal de dinero debido al nivel de precios me da el señoriaje. Esto es la generación de recursos reales que se genera el Estado con la emisión de dinero, en este caso con la variación de la base monetaria. Entonces acá tenemos que en términos reales, otra vez, lo que va a tener que pagar el gobierno, el gasto, más los intereses de la deuda, se financia cobrando impuestos, a través de endeudamiento en el mercado de capitales o a través de señoriaje. ¿A dónde nos lleva esto? Fíjense que vamos a hacer en la próxima diapositiva un trabajo algebraico. Para el que le interesa ver cómo es esto, lo puede ver en el capítulo 4 del libro de Walsh. Vamos a hacer un trabajo algebraico donde, por ejemplo, el stock de deuda va a pasar para este lado, el gasto va a pasar para acá, con la intención de reagrupar las variables para que nos permita ver de una manera más clara la relación que existe entre la deuda, el gasto, los impuestos, el señoriaje, bueno, y la tendencia de la deuda. Fíjense cómo interpretar esto que tenemos acá arriba, que es lo que se denomina restricción presupuestal intertemporal. Es decir, ya saltamos de lo que es la situación de un periodo, en T decíamos el gobierno tiene que pagar esto, que es el gasto, más los intereses de la deuda, y eso se financia con impuestos, con endeudamiento o con señoriaje.
Bueno, ahora vamos a plantear lo que es la misma restricción presupuestal, pero mirando hacia adelante, de manera intertemporal, para lo cual aparecen más subíndices que identifican, digamos, periodos de tiempo. ¿Cómo interpretar esto? Fíjense lo siguiente, acá lo que hicimos, como le dije anteriormente, es un trabajo algebraico que lo que permite es, acá pasó la deuda en T-1, con lo cual ustedes tienen ahora no solamente la tasa de interés real por la deuda en T-1, sino 1 más R por la deuda en T-1, en el sentido de que el BT-1 que teníamos antes, pasó para acá sumando. ¿Sí? Está restando acá, pasa a la izquierda sumando. Por eso tenemos 1 más R por BT-1. Y acá lo que tomamos es la sumatoria, esto lo tienen que recordar de las matemáticas que han visto, las sumatorias desde ahora hasta el infinito, o sea, para siempre. Esto es algo que habitualmente se hace cuando se evalúan activos financieros. Esto tiene que ver con el concepto de valor presente neto de los distintos flujos de fondo a futuro que va a percibir en este caso el sector público consolidado. Fíjense que desde ahora hasta el infinito vamos a actualizar con cada factor de descuento correspondiente a un índice I que corresponde a cada año en el futuro, el gasto en el periodo T más I. Digamos, acá tenemos el gasto, pero proyectado hacia adelante. Acá lo que tenemos en definitiva es el valor actual del gasto, por llamarlo de alguna manera. El valor actual del gasto agregado de aquí hacia adelante. Y del otro lado tenemos lo mismo para recaudación de impuestos, lo mismo para el señoriaje, y este último término, que es el que hay que analizar un poquito más en profundidad, plantea lo siguiente. Acá nos quedó la deuda en T, es decir, este componente. ¿Qué pasa? La deuda, hacia adelante, si esto no es un esquema Ponzi, donde yo lo que hago es vender deuda y le voy pagando a los que ya tenían bonos con la deuda nueva que voy emitiendo, algo que evidentemente es insostenible hacia adelante, tengo que tener en cuenta que cuando vaya con el tiempo hasta el infinito, esto es lo que indica I tendiendo a infinito, el límite de este término debería ser 0. Es decir, yo no debería agregar nueva deuda hacia adelante. Lo que tendría que hacer es pagar la deuda que tengo, 1 por B sub T menos 1, más los intereses de la deuda que tengo, que es R por B sub T menos 1. Pero la idea no es que el sector público va a poder incorporar deuda de manera eterna y esa deuda va a crecer. Este límite debería ser 0. Incluso si este límite fuera 10, por ponerle un número finito, piensen que este 10 yo lo podría pasar para acá restando y el stock de deuda actual me quedaría más chico y no me cambiaría el análisis. Eso después piénsenlo con tranquilidad, pero digamos, acá la idea es que esto no puede tener una tendencia explosiva, si no nos pasa como Argentina que hay que reestructurar la deuda periódicamente porque la deuda se hace insostenible. Justamente este término que indica que el límite cuando y tiende al infinito de la nueva deuda, que tiende a 0, justamente lo que plantea es que la deuda sea sustentable. Ahora, si esto tiende a 0, nos queda este tramo de la ecuación que vemos nuevamente aquí abajo, con algunos cambios obviamente. Fíjense que esta R mayúscula es igual a 1 más R. Es decir, reemplazamos este 1 más R que tenemos acá y el 1 más R que está en todos los términos por la R mayúscula simplemente con la intención de simplificar. Fíjense que otro cambio que aparece en la ecuación, bueno, es que este 1 más R pasa para acá dividiendo, por eso acá aparece la R mayúscula a la menos 1. Fíjense que pasamos al gasto para el otro lado, a ver, el gasto está sumando acá, debería pasar restando, ¿no es cierto? Acá, bueno, fíjense que acá en principio aparece sumando, pero en realidad acá lo que aparece, esto lo tienen que mirar con detenimiento, es que tenemos un signo negativo aquí adelante, que nos cambia el signo que tiene el gasto, que les repito, de acá a acá pasaría negativo, pero como el negativo está acá afuera me queda positivo. Y después fíjense que la recaudación real de impuestos, que acá está positiva, me quedó negativa. ¿Por qué? Porque por este menos me queda positiva. Lo mismo con el señoriaje. El señoriaje acá está negativo, acá está positivo, porque este negativo se va con este negativo. El 1 más R que teníamos abajo es esta R mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué reagrupamos esto de la siguiente manera? Porque esto nos permite llegar a una expresión formal
que nos va a llevar a relacionar la situación fiscal con el señoriaje, que es lo que estamos tratando de identificar desde el punto de vista intertemporal. Porque ya que lo estamos analizando es no en un periodo determinado, sino a lo largo del tiempo. Bueno, acá lo que tenemos que ver es que el gasto menos los impuestos, estos dos términos, es exactamente igual, que por eso está resumido acá, a lo que podemos llamar como el superávit fiscal primario. Recuerden que tenemos dos tipos de evaluación de las cuentas públicas. Superávit o déficit primario es el que no tiene en cuenta el pago de intereses de la deuda. Superávit fiscal financiero es el que además le suma la carga de intereses de la deuda. Acá lo que tenemos es el superávit fiscal primario, que acá queda identificado con una letra supra F, ¿ven? Supra F, subtema así, que es un indicador temporal. Entonces acá tenemos la situación de las cuentas públicas, superávit fiscal primario, que está claro, puede ser negativo, en cuyo caso tendríamos déficit. ¿Está bien? Bueno, y de este lado, lo que tenemos es el señoriaje. Otra vez a lo largo del tiempo. Fíjense que en este caso, además, cuando expresamos la fórmula de esta manera, lo que tenemos es que este menos, se me fue con este menos otra vez, acá me quedó el señoriaje en términos positivos, y acá el signo negativo me puso positivo a la recaudación real de impuestos, negativo al gasto. Por eso me quedó superávit positivo acá. Ahora, ¿qué me plantea esta ecuación? Fíjense, esta es la ecuación que me permite ver la relación que hay en un análisis intertemporal, es decir, en un análisis de largo plazo, entre la situación fiscal y el señoriaje. Esto lo que deja muy claramente en evidencia es la interdependencia entre la política fiscal y la política monetaria. Porque miren esto de la siguiente manera, recordando que esta R mayúscula menos 1 es un factor de descuento, es 1 sobre 1 más R. Lo mismo acá. Con lo cual, lo que me dice esta expresión es que el stock de deuda actual tiene que igualarse, para decir que estamos ante una situación de endeudamiento sustentable, como el valor actual de los superávit fiscales que se esperan del gobierno, más el valor actual del señoriaje que va a surgir de la variación de la base monetaria en términos reales que forma parte de la política monetaria del Banco Central. Ahora, si esta es una restricción que hay que cumplir de manera intertemporal, fíjense que si se deterioran las cuentas públicas, es decir, que si el valor actual de este superávit fiscal es menor, eso va a tener que ser financiado con un mayor señoriaje, con lo cual es muy evidente la interdependencia entre política fiscal y monetaria. Y es muy evidente que un déficit fiscal recurrente, porque estamos hablando del valor actual de los futuros superávit fiscales, que les repito, cuando hablamos de superávit puede ser negativo, en cuyo caso estaríamos hablando de déficit. Bueno, si este valor actual se reduce, para que este equilibrio se mantenga, para poder hacer sustentable la deuda, lo que voy a tener que hacer es emitir más dinero a futuro, generar mayor financiamiento vía señoriaje. Entonces, esta es la cuenta que o la expresión que nos permite identificar la interdependencia entre política fiscal y monetaria. Y nos permite ver que, digamos, uno puede analizar esto como hace la literatura sobre este tema, planteando dos escenarios diferentes. Hay regímenes de dominancia fiscal y regímenes de dominancia monetaria. ¿Cómo sería esto? Un régimen de dominancia monetaria sería uno en el cual el gobierno, el Tesoro Nacional, equilibra los superávit futuros, con lo cual, si yo equilibro estos superávit futuros, dejo en libertad de acción a la política monetaria. En este caso, estaríamos en un régimen de dominancia monetaria. La política monetaria está libre para manejar el señoriaje, esto es, por ejemplo, en términos claros y operativos, por ejemplo, subir o bajar la tasa de interés para perseguir la tasa de inflación objetivo que se plantea el Banco Central,
Bueno, eso se puede hacer en un régimen de dominancia monetaria porque no hay necesidad de financiar al fisco, porque el fisco ya balancea sus ingresos y sus gastos de manera separada. Ese es un mundo donde la política monetaria domina, donde la política monetaria se puede ejecutar para perseguir objetivos de inflación. El problema es que en un régimen de dominancia fiscal, que es lo que a nosotros nos interesa analizar, lo que ocurre es que el Tesoro Nacional, el gobierno, excluyendo el Banco Central, no se preocupa por equilibrar las cuentas públicas en términos de gastos y de impuestos. Entonces acá queda un saldo para financiar. El valor actual de este superávit fiscal es negativo. Si esto es así, no queda otra que financiar eso vía mayor señoriaje. Con lo cual, está claro que en ese escenario domina la política fiscal, la política monetaria está supeditada o está dominada por la política fiscal y estamos en un régimen de dominancia fiscal que lo que implica es que el Banco Central pierde grados de libertad para el manejo de la política monetaria. Es más, en un régimen donde el Tesoro Nacional tiene un valor presente neto de los futuros superávit fiscales negativos, en ese escenario lo que va a pasar es que el mayor señoriaje, otra vez haciendo la salvedad de que la demanda de dinero no absorba ese mayor señoriaje, que es algo que se puede esperar en economías con experiencia y mucha memoria inflacionaria como la Argentina, bueno, ese mayor señoriaje nos termine llevando a un escenario inflacionario. Esto es lo que planteó Sargent en un famoso paper del año 1981 que se titula algo así como una desagradable cuenta monetaria, en el sentido de que un sector público que no acomoda sus cuentas, tarde o temprano nos termina llevando, muy probablemente, a un escenario de mayor señoriaje y con esto mayor inflación. Fíjense que como conclusión general de esta ecuación, que nos deja muy en evidencia la interdependencia de la política monetaria y la política fiscal, uno puede decir que si el valor presente neto de este superávit primario se reduce, el valor presente del señoriaje necesariamente debe elevarse para financiar el pago de la deuda. Esto puede ser en este periodo, puede ser en periodos posteriores. Pero está claro que si los agentes económicos operan de manera racional y ven que el sector público es recurrentemente deficitario, lo que vaya a haber es una inflación que se dispare hoy anticipando el futuro incremento del señoriaje. Ahora, otro dato interesante, otra manera interesante de ver esto, es que para un valor presente neto de este superávit fiscal primario, cualquier intento del Banco Central de subir la tasa de interés para reducir la tasa de inflación y reducir el señoriaje, va a tener que llevar a más señoriaje en el futuro. Si esto está dado, repito, si esto está dado, yo considero esto constante, y el Banco Central quiere subir la tasa de interés para reducir la tasa de inflación, es decir, quiere reducir el señoriaje, si esto no se mueve, yo lo que voy a tener que hacer es en el futuro generar más señoriaje para mantener estable esta restricción presupuestal intertemporal. A no ser que levante este supuesto de que el superávit fiscal está dado y hacia adelante el gobierno se esfuerce fiscalmente para generar superávit que me financien ese desfinanciamiento que surge porque yo estoy reduciendo el señoriaje hoy. Otra vez, fíjense que esta ecuación deja muy en claro la interdependencia de la política monetaria y la política fiscal, que nos permite identificar estos dos tipos de regímenes. Por un lado, un régimen de dominancia monetaria, les reitero para resumir y terminar, es aquel en el que el Banco Central determina la inflación y el señoriaje y la autoridad fiscal ajusta el gasto y la recaudación impositiva para satisfacer esta restricción presupuestal intertemporal que vimos. El problema, desde el punto de vista de la dependencia de la política fiscal y la monetaria, se plantea en un escenario de dominancia fiscal, cuando la autoridad fiscal fija los gastos y la recaudación de impuestos sin satisfacer la restricción presupuestal intertemporal, con lo cual la política monetaria debe ajustarse pasivamente
para aportar el señoriaje necesario y pierde libertades entonces para el manejo de la política monetaria.